Invitamos a que se acerquen a la mesa, a la mesa de apertura, a Uruguay primero, ¿sí? Los voy a presentar. Tenemos allí a el ingeniero agrónomo Roberto Sopolo, que es investigador de PECAN de hace muchísimos años, ha sido un padre para nosotros. Tiene un doctorado en la Universidad del Estado de Michigan y va a estar haciendo la presentación ahora en conjunto con la ingeniera agrónoma Paula Conde, que es investigadora del sistema vegetal intensivo de línea desde hace varios años también y está involucrada en la investigación del PECAN. Y tenemos a Juan Patricio Enright, es nuestro presidente de APU, de la Asociación de Productores de PECAN del Uruguay, y productor. Bueno, vamos a comenzar la presentación. Buenos días a todos. Realmente un gusto estar participando de esta actividad. Que en parte del cronograma que hemos venido generando con los colegas de Embrapa e INTA desde que empezamos con estos simposios, estaba previsto que algún momento llegara a Uruguay, así que muy contento de que eso esté pasando. La idea era compartir un poco nomás la situación en la que estamos y obviamente como... tengo que largarlo de acá. Bueno, perdón. La idea era repasar un poco los comienzos, ver algo de las características edafoclimáticas que tenemos en el país, los avances que se han generado y un poco la situación del sector y cuáles son los desafíos que nos estamos enfrentando en este momento. Y ya todos sabemos de lo que estamos hablando, del cultivo del pecan, Caria illinoiensis, que es originario del sureste de Estados Unidos y de México. Y acá en el Uruguay vino gracias a estas dos personas inicialmente, Selmar Schlösser, que a mediados de la década del 60 trajo las primeras plantas, en ese momento las trajo vía aérea, las condiciones que exigían desde el punto de vista de la fitopatología y los controles de aduana eran muy distintos a los que tenemos hoy, se pueden imaginar. Y Selmar fue el que fundó el vivero de las Ardillitas, un vivero con gran tradición acá en Uruguay, que fue quien suministró en las primeras décadas un lote de plantas. Y el otro gran emprendedor es Robin Henderson, que muchos de ustedes lo conocerán, vinculado a Tienda Inglesa, una cadena de supermercados muy grande. Recientemente, hace poco tiempo que falleció. Y él también, en esa intención de buscar cosas nuevas y de traer cosas, trajo un lote de semillas que fueron las que se instalaron en una plantación, en un campo que él tenía en San José. Y que ahí tenemos uno de los montes también más viejos en el país, y diría que de los más diversos, porque buena parte de ese monte es originario, digamos, de semilla. Acá estamos entre los 30 y los 35 grados, con el relieve suavemente ondulado. Para los que no conocen, la máxima altitud que tenemos acá son 513, 514 metros sobre el nivel del mar. Una precipitación que antes decíamos era de 1100, 1200, ahora estamos manejando rangos más grandes porque los cambios que tenemos en los regímenes pluviométricos son cada vez mayores. Pero seguimos, clasificando nuestro clima como templado húmedo, con temperaturas promedio de 17 grados, una máxima promedio de 25 en verano y de 7 en invierno. Eso hace que tengamos un periodo libre de heladas amplio, importante, que la acumulación de horas frío en general se cumpla bien para las necesidades del pecan, pero nos caracteriza así una alta humedad relativa. Hay un promedio de 70, pero bien sabemos que normalmente justo en los periodos críticos donde la humedad es un problema, tenemos días en los cuales andamos por encima del 80-90% de humedad relativa. Y otra característica importante, que justo lo estábamos conversando ahí con dos colegas, es la alta variabilidad que tenemos en los suelos, pero que en su gran mayoría son suelos poco profundos y con altos contenidos de arcilla,
y excepcionalmente sí en determinadas partes del país encontramos esos suelos profundos y arenosos que son los que se parecen más a la zona originaria de donde están los pecanes. Esas condiciones, estas que estamos viendo, generan implicancias agronómicas, implicancias para el cultivo. Y acá nos interesa destacar simplemente 3 características. Con respecto al suelo, las condiciones del suelo nos indican que tenemos baja cantidad de agua disponible retenida en el perfil. Normalmente estamos hablando de horizontes A de no más de 40 centímetros. A veces eso se baja a 20 por los malos manejos que hemos tenido previamente y altos niveles de erosión. Y una baja infiltración. En general tenemos un horizonte B subsuperficial muy desarrollado, con muy alto contenido y compactación de arcillas, y lo que hace que la infiltración sea muy baja. Entonces, la necesidad de riego y el cuidado con los excesos de agua son bien importantes. Y con respecto a las precipitaciones, si bien el número promedio parece ser un buen número, tenemos una distribución extremadamente variable, y eso hace que entendemos nosotros técnicamente que el riego sea prácticamente imprescindible para tener una producción continua, equilibrada a lo largo de los años. Y bueno, y por último el tema de la humedad relativa. Esos periodos de alta humedad relativa, muchos de ellos en la primavera, son un factor que dificultan la polinización y que nos favorecen la aparición de sarna, por lo cual son temas que tenemos que tener muy presentes al momento de definir nuestra plantación, de elegir nuestras variedades y de hacer la instalación del monte. Por eso es que decimos que las principales consideraciones que tenemos que tener es la sistematización del área donde vamos a plantar, por aquello de los excesos y demás, la combinación de cultivares, por el tema de la coincidencia de los momentos de polinización, el tema del suministro de agua, y después sí hay otros temas como la fertilización, que está involucrado en las características intrínsecas de nuestro suelo. Y después, a nivel de problemas sanitarios, tenemos, como ya mencionamos, el tema de la sarna y otros daños como son las cotorras. Y por último, otro tema que queríamos mencionar también es la incidencia del viento, que si bien tiene su aspecto favorable en algunas características para la polinización, no lo tiene para algunas otras condiciones como son el desarrollo de ramas, y problemas a veces tenemos más cerca de la cosecha, que también puede generar problemas. En definitiva, todas esas condiciones, y las características del cultivo necesitan de un ajuste local a la realidad nuestra, y por eso en el 2009 fue que se realizó el primer curso, porque sentíamos que había un interés y una perspectiva para este cultivo. Y allí, en el plan estratégico que desarrolló INEA para el 2010-2015, es que se incorpora al rubro de pecan como uno de los frutos no tradicionales en los cuales se iba a empezar a investigar. Y en 2010 hicimos la primera plantación en el módulo que muchos de ustedes ya han visitado, que ya ahora tiene sus 14, 15 años. Y sobre ese módulo, así como interactuando con muchos de los productores que están acá y técnicos, fue que se empezaron a definir las líneas de investigación. Y para eso le doy la palabra a Paula, que después que me retiré es la que ha tomado las riendas en el asunto, así que hasta acá lo que tenía para comentarles. Bueno, continuando con la presentación que hizo Roberto, el objetivo de esta instalación de la colección de los cultivares en INEA fue conocer el comportamiento productivo de los cultivares de pecan en nuestras condiciones, y con el fin de poder brindar esta información a los productores a la hora de plantar. Algo importante es que uno de los pilares del proceso productivo es el material genético que se utiliza.
hay que pensar bien qué material genético voy a estar plantando, porque no son plantas anuales que el año que viene puedo cambiar, sino que tenemos que ya definir qué cultivares queremos plantar y estar seguros de que es ese el que estamos plantando. Nosotros realizamos esta investigación de comportamiento productivo. Es una investigación de larga duración, lleva varios años porque bueno, el cultivo tiene que entrar en producción y después evaluarlo durante sucesivos años. Uno de las variables que hemos estudiado es justamente el rendimiento de los cultivares, y en este gráfico podemos ver los distintos cultivares. A ver si señala. No sé qué hice. Bueno, ¿sí? ¿Qué hago? Bueno, qué interesante esto. Bueno, vemos acá los cultivares y acá tenemos el rendimiento acumulado por planta, y tenemos registros de cosecha desde el 2016 al 2024. Estos son 9 años consecutivos de registros de rendimiento. ¿Qué podemos observar? Vemos como 3 grandes grupos: el de más a la izquierda, de mayor rendimiento, los cultivares que presentaron mayor rendimiento acumulado, en la zona de intermedia, un rendimiento intermedio, y hacia la derecha aquellos cultivares que presentaron menor rendimiento. Bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, los de mayor rendimiento: Nakonu, Kiowa, Success, Ocone, Pawnee y Cape Fear, por ejemplo, presentando en estos 9 cosechas más de 60 kilos por planta acumulada. Y otra cosa que podemos ver interesante es que algunos cultivares han tenido una rápida entrada en producción, y esto lo vemos cuando vemos que en color azul, la primer barrita que está casi sobre el eje, son cultivares que han producido en el año 2016, es decir, con 6 años de edad. Y bueno, vemos cuáles son los más rápidos en entrar en producción, que esto es una característica deseada. Hay muchas características que uno busca en un cultivar, por ejemplo, alto rendimiento, rápida entrada en producción, baja alternancia, baja susceptibilidad a sarna. Bueno, son muchos, pero no va a haber siempre un cultivar que tenga todas esas buenas características. Pero lo importante es conocer las características de cada uno y poder optar y, bueno, elegir lo que más se ajuste. También vemos acá, por ejemplo, la alternancia productiva de los cultivares que presenta la especie pecan. Por ejemplo, vemos, Ocone, donde vemos, por ejemplo, el rendimiento en un año en amarillo, seguido de un año de baja carga en celeste, y seguido de un año de alta carga en rojo, y así sucesivamente. Bueno, esa es una característica también que ocurre en el pecan, que ya muchos la conocen o la han vivido. Otro factor importante que estudiamos es el registro fenológico, justamente porque es importante conocer los estadios de los diferentes estados para poder predecir y anticiparnos a cuáles son las prácticas agronómicas que tenemos que seguir, pero a la vez por la característica del pecan, con su floración diclinomonoica y además con dicogamia, esto es decir, que tiene las flores femeninas y masculinas en el mismo pie, pero separados en el árbol. Y además que presenta dicogamia, esto quiere decir que muchas veces no coincide la floración femenina con la masculina. Entonces es muy importante combinar esos cultivares en la plantación para que se dé la superposición de la floración femenina y la masculina y lograr, por supuesto, la buena polinización. Este estudio lo hemos hecho también periódicamente año a año, y bueno, tenemos aquí en esta figura las etapas o las fechas en donde ocurre la liberación del polen en amarillo y la receptividad del estigma en marroncito, y el conjunto de cultivares acá, y uno puede ir viendo cuáles se superponen unos con otros. Algo importante a destacar acá es que las variedades que presentan protandria son estas 3, Cape Fear, Desirable y Pawnee. Esto quiere decir que la liberación del polen ocurre antes de la receptividad del estigma, y eso nos permite contar con polen durante los principios de la floración y poder sincronizar mejor esa polinización. Nosotros acá queremos destacar a los 2 cultivares que son Cape Fear y Pawnee como buenos polinizadores, porque por la protandria, pero además porque presentaron buen comportamiento productivo que fue mostrado en el gráfico anterior. Sin embargo, Desirable estaba dentro del grupo de los que han presentado menor rendimiento. Hay bastante Desirable plantado acá. Vamos a ver si podemos lograr conocer qué ocurre en los cultivares de los distintos plantados en los distintos sitios. Algo que quería comentar, que hace 2 años hicimos una jornada acá en Iña, donde
Bueno, presentamos también los resultados hasta el 2022 y en ese entonces, junto con los productores, se vio la importancia de hacer un estudio a nivel país, evaluando justamente el comportamiento de los cultivares en distintas regiones. Y por eso presentamos este proyecto que es de comportamiento fenológico de cultivares de pecan en distintas regiones de Uruguay, y tenemos el gusto de contar con la ingeniera Alejandra Palante, que está haciendo su tesis de maestría en este tema, y hoy nos va a presentar algunos avances en un póster que está aquí, así que los invito a acercarse. Otra de las variables que analizamos claramente son las características de los frutos. Entonces, bueno, cosechamos las muestras, evaluamos el tamaño de fruto, el peso, el rendimiento de almendra, también la dureza de la cáscara en ciertas, armando una escala de baja, media, dura, media y blanda. Y bueno, algo que a destacar acá es que si uno se fija, el grupo de las cultivares que son más grandes, hay que atender bien el tema del riego para que se logre un buen llanado y una buena calidad de fruto. Bueno, también junto con toda esta información estamos presentando un póster, los invito también a acercarse, con un resumen de todo esto que he presentado. Quería contarles que como la sarna es uno de los la principal enfermedad del pecan, hemos trabajado en un estudio durante 3 temporadas evaluando la susceptibilidad de los cultivares a sarna y bueno, esto se publicó en esta revista. Donde vimos, bueno, que hay 3, por ejemplo, cultivares que son de los más susceptibles: Apache, Májame y Wichita. Y bueno, pero de esto nos va a hablar más mañana, el día de mañana, en la jornada de campo, Carolina Leoni, que es la especialista en tema de sanidad. Otro trabajo que se ha presentado, publicado en Crop Science, que es un trabajo de Rudy Ney, que trabajó aquí junto a Roberto en el marco de su tesis de doctorado, que presentó este estudio de la importancia y de la necesidad del riego, ¿no? Mostrando cómo el riego afecta claramente el tamaño de fruto y por lo tanto la calidad. Así que, bueno, como ya dijo Roberto, de la importancia de tener los cultivos bajo riego en nuestras condiciones. Bueno, con gran alegría hoy les estamos compartiendo a todos ustedes, en las bolsitas han recibido este catálogo que se ha elaborado a partir de la información que hemos ido relevando durante todos estos años. Este catálogo describe las fichas por cultivar, donde están las características, las recomendaciones, calidad de fruto, etcétera, un montón de parámetros están aquí, y además dentro de este catálogo se encuentra este cuadro que es a modo de facilitar la comparación entre cultivares, donde presentamos distintas variables como la productividad, el momento de cosecha, el tamaño de la nuez, dureza de la cáscara y susceptibilidad a sarna en fruto, donde cada productor o cada interesado puede elegir, bueno, ver si su cultivar cómo se comporta, o ir a elegir un cultivar que tenga baja susceptibilidad a sarna, y bueno, ahí puede encontrar y después ir hacia la ficha a buscar mayor información. Así que bueno, con alegría, fue publicado el año pasado, está disponible en la web de la página de INEA, se encuentra el catálogo, pero hoy se los entregamos de forma impresa. Y hacia adelante, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Y una de las importantes objetivos que buscamos es la búsqueda de cultivares adaptados a nuestras condiciones. Y para eso se han recorrido distintos predios o establecimientos que tienen plantas ya de mayor edad, que tienen buen potencial productivo, y también plantas aisladas que personas nos dicen, bueno, esta planta es muy productiva, bueno, vamos a buscar. Se ha hecho la prospección en distintas zonas, por ejemplo en San José y en otras, de esos materiales, y esas estacas se sacan, se traen a INEA, donde se hace la propagación de plantas, el injerto y todo, y eso se instala en el banco de germoplasma o en la colección, está instalado en la colección nuestra, con el fin de, bueno, evaluar justamente el comportamiento productivo de esas nuevas variedades, a ver si logramos alguna que esté bien apta a nuestras condiciones. Este banco activo de germoplasma significan plantas que están creciendo en un mismo sitio y nos permiten hacer las distintas evaluaciones. Por atrás. Bueno, con esto termino, pero quería primero agradecer
a Roberto Sopolo por ser el pionero, el que lideró estas líneas de investigación e instaló los cultivares en su momento, y delineó, bueno, cuáles eran los trabajos a realizar, y todo, estuvo toda la primera parte, y bueno, nos acompaña siempre en realidad. Y también agradecer especialmente a Juan José Villamil y a David Bianchi, que son quienes han trabajado en todo lo que es el cultivo, los que más saben, los que manejan tanto el cuidado del monte y todo, como también la toma de muestras, la evaluación de los parámetros, etcétera. Así que el reconocimiento para ellos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ah, Juan, está apagado, está perfecto. Bueno, buen día a todos. Gracias por acompañarnos, sobre todo a la gente que viene de los países vecinos. Así que un gusto volver a ver caras amigas que hemos visitado también cuando hemos estado en sus países. A ver, yo les voy a contar un poquito cuál es la situación a nivel de los productores, ¿no? Entonces, no voy a hablar tanto de la historia, porque bueno, creo que Roberto ya cubrió un poco el origen del pecan en Uruguay, cómo arrancó. Sí me gustaría mencionar a Jorge Costa, que nos acompaña, que es uno de los pioneros de la actividad y que está aquí presente, aparte de ser un muy buen vecino, hace muchísimos años que está llevando adelante la actividad y ha sido muy generoso siempre con sus conocimientos, compartiéndolo con todos nosotros. Si caracterizamos, si vamos un poquito de atrás para adelante para ver cómo llegamos a la situación actual, vemos muy poquitos productores que arrancan, digamos, en el milenio anterior, y recién yo diría que a partir de la actividad de INIA del 2009, a partir de la implantación de la estación experimental y demás, empezamos a ver un desarrollo mucho más importante a nivel de nuevas plantaciones. Entonces, calculamos en base a un relevamiento que hicimos hace un par de años, que en Uruguay debe haber unas 1000 hectáreas implantadas. Ese es un poco nuestro cálculo, o en base a la información que teníamos en el 2022, pero de esas 1000 hectáreas, la mayor parte son de los últimos años, ¿sí? Pocos actores en la industria. Estos productores pioneros tenían, digamos, sus clientes, y ahí estaba de repente Henderson con su supermercado tienda inglesa, donde distribuía su producto. Bueno, Jorge Costa y su socio Ricardo Yosia también tenían algunos clientes de hace muchos años, pero recién en los últimos años empezamos a tratar de agrandar un poco ese mercado local y que empiece a llegar a más gente. Ayer cenábamos con algunos colegas y bueno, tuvimos la prueba ácida de preguntarle a la moza si conocía lo que era la nuez pecan. No tenía idea de lo que era la nuez pecan. Así que empezamos mal, digamos, ya nos pusieron a prueba de entrada, nos apretaron y perdimos. Pero bueno, a partir del 2017 se crea APU con los primeros productores que empezamos a nuclearnos con el objetivo de compartir mejores prácticas y más que nada en base a los viajes que hicimos a Argentina y a Brasil, fue que tratamos de aprovechar un poquito la curva de aprendizaje en esos mercados que estaban claramente más desarrollados. Consideramos que APU nuclea a la mayor parte de los productores en el país, que son más de 50 actualmente. Dentro de la distribución de esas 1000 hectáreas que hablábamos, ahí pueden ver un poco los departamentos donde está el grueso, ¿no? En este Pareto, que como ayer discutíamos que se aplica a todo, vemos que el 80% más o menos de la producción está en 5 departamentos, pero vemos que hay presencia de cultivares en todo el país, ¿sí? De repente es un poco temprano todavía para poder hacer esa caracterización por regiones, pero seguramente con el tiempo podremos ir teniendo más información para ver rindes por variedades y demás según las regiones. Situación actual. A ver, de esos productores que les mencionaba antes, calculamos que en base a esa encuesta que hicimos, y esa fue una encuesta que también tomamos una encuesta
Embrapa y la adaptamos, digamos, junto con Iña para poder hacerla a nivel de Uruguay. La mayor parte de los productores, 70% de los predios tienen menos de 10 hectáreas, o sea que es una actividad caracterizada por muchos pequeños productores. El promedio de árboles por hectárea son más o menos 96 árboles, que va en línea con el marco de plantación más utilizado, que es de 10 por 10. Principales variedades, Paula comentaba un poco las distintas variedades y resultados en la estación experimental. Ahí vemos que Desirable es la que más tenemos en base a la encuesta, seguida por Yoyoni, Pauní, Mahan y Stewart. Principales plagas, la hormiga, que todos luchamos contra la hormiga, y después en el caso de Uruguay, en mi caso personal, no puedo dejar de mencionar a nuestras enemigas, las cotorras, que son tremendamente dañinas, no solo por, digamos, nos ha pasado con árboles de todo tipo, ¿no? Árboles chiquitos que se paran arriba y los descabezan, árboles grandes que se comen la producción, si no se la comen, picotean el ruesno y después son nueces vanas que entorpecen la cosecha y que después, cuando vamos a pelar, también generan trabajo innecesario, así que una cantidad de problemas que genera la cotorra donde todavía no hemos encontrado una solución. Si tenemos alguna experiencia exitosa en los países vecinos, bienvenidas sean esos conocimientos. Principal enfermedad de la sarna, como todos ustedes ya saben. 85% de los árboles relevados, cuando hicimos la encuesta, tenían menos de 10 años de implantado, fíjense ese número, y el 50% tenían menos de 5 años. Entonces eso nos lleva a charlar un poco de cuáles son los principales desafíos, y acá es donde me gustaría explayarme un poquito más. A ver, Uruguay es un país espectacular, yo soy argentino, así que lo puedo decir viniendo de afuera, hace casi 24 años que estoy, pero bueno, uno no puede dejar a veces de comparar algunas cositas. La verdad que Uruguay tiene una estabilidad institucional, niveles de igualdad, índice Gini, la sociedad con la clase media más amplia, el país con mejor PBI de América Latina, una cantidad de bondades. Ahora, cuando vamos a la escala y al tamaño del mercado, esto es un desafío muy grande porque es un mercado muy chiquito. Entonces, cuando tratamos de caracterizar ese mercado, vemos que en la actualidad calculamos que se comercializan unas 300 toneladas de nuez pecan, para que tengan una referencia, y hay unas 600 toneladas, calculamos, de importación de nueces de Castilla, nueces comunes o las europeas. Entonces, ¿qué pasa? A ver, el volumen inicial para exportar y la infraestructura mínima necesaria para llegar a eso se transforma en un desafío con las características que les comentaba antes, ¿no? Cómo está distribuida esa producción y, a su vez, de los productores que tenemos con más tiempo en la actividad, los productores más grandes se han sumado en los últimos años. Entonces tenemos 2 o 3 actores muy grandes que en realidad van a entrar en producción en los próximos años, y ahí es donde vemos un desafío interesante. Por eso que vuelvo a reiterar el tema del 85% de los árboles con menos de 10 años hace 2 años y 50% con menos de 5 años. Eso quiere decir que el mercado interno se va a saturar muy rápido. Veníamos hablando, los que me escuchan ya desde hace algún tiempo, siempre aburro un poco con lo mismo, pero es como uno sabe que va a chocar contra algo que se viene, y bueno, me parece que ya llegó. Estamos empezando a ver que nos está costando empezar a colocar la producción a nivel local. Entonces, por un lado, es un problema, es un desafío. Por otro lado, me gusta ver el lado positivo de las cosas. Me parece que se vienen 2 o 3 años difíciles en cuanto a que nos va a costar colocar una producción que va a pegar un salto gigante, porque esto va a ser exponencial en los próximos años. Pero la parte positiva es que nos va a obligar ahora sí a poder desarrollar los distintos eslabones de la cadena para poder llegar a la exportación, ¿no? Entonces tenemos aquí 2, sobre todo, productores muy importantes, que son 2 empresas que ya venimos charlando con ellos en cuanto a la importancia de tratar de que ellos tiren un poco ahí, sean un poco la locomotora para empezar a armar todos esos eslabones de la cadena de exportación, ¿no? Porque a veces dentro de esa distribución es difícil
pedirle al productor que tiene menos de 10 hectáreas que esté pensando en la exportación y en cómo desarrollar esos eslabones. Pero bueno, la buena noticia, por un lado la mala, que se va a saturar el mercado y que vamos a tener un par de años difíciles para colocar la fruta. La buena noticia es que después estos actores más grandes van a empezar a traccionar bastante más, ¿no? Así que bueno, desde el punto de vista de APU, un desafío también que se nos genera a partir de la escala es que somos poquitos y tenemos una comisión directiva que es la misma de hace muchos años y que se reelige en forma automática, pero básicamente porque a la hora de buscar relevo no aparecen actores interesados en participar. Así que bueno, eso también lo traigo siempre como un tema, porque bueno, es una forma de invitar a todos aquellos que tengan vocación de participar de este proceso, que va a tener unos años de arranque, pero que después va a ser interesante aquellos que quieran tener un rol relevante en esos eslabones de producción y de cadena de valor, de que empiecen a sumarse cuanto antes. Así que bueno, los invito a que se puedan sumar. Y con eso, bueno, creo que cierro un poquito lo que es la actualización a nivel de productores. Y bueno, no sé, Betty, con quién seguimos. Muchas gracias.